¿Fue Jesucristo creado? ¿Se ha preguntado quién fue Jesucristo en realidad? ¿Fue un hombre o un ángel o alguna otra especie de ser creado? Sin duda existe mucha incertidumbre en cuanto a la naturaleza y origen de Cristo. Pero, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Jesucristo nació como ser humano hace aproximadamente 2000 años. Pero, ¿dónde estaba antes de importante evento de su nacimiento? ¿Había existido desde la eternidad? ¿O fue Cristo creado por Dios el Padre? Y si así fue, ¿cuándo fue creado? ¿Antes de la creación del mundo y el universo? ¿O justo antes del diluvio? ¿O fue creado en el momento de la encarnación al nacer como ser humano? ¿Tiene la Biblia la respuesta a esto? Sí. Todas estas preguntas tienen que ver con su origen. También están relacionadas con la misma naturaleza de Jesucristo. Si es o no un ser divino. Veamos la Biblia, que revela claramente que Cristo no fue creado. De hecho, nos dice que ha sido Dios por toda la eternidad. Muchas escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento lo comprueban. A continuación, analizaremos varias de ellas prestando atención a cada detalle para asegurarnos de comprender lo que intentan decirnos. Uno de los pasajes más importantes para entender la naturaleza y origen de Cristo es Juan 1, del 1 al 3, donde vemos que Jesús existía desde antes de la creación y estaba con Dios el Padre desde el principio. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y si hay alguna duda de quién era el Verbo, el versículo 14 nos dice que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Según algunos comentaristas, la palabra con, utilizada 2 veces en los versículos anteriores, implica 2 cosas. Que por un lado, el Verbo tiene existencia personal, consciente, distinta de Dios, pero además es inseparable de Dios, es asociado con Él. Otro punto muy importante es que el versículo 3 nos dice: nada fue hecho sin Jesucristo. Entonces, ¿fue Cristo creado? Pues si no era, pues si hubiese sido creado, tendría que haberse creado a sí mismo. Nada significa justamente eso mismo, nada. Y de la nada Cristo no pudo haber venido. En otras palabras, tanto el Padre como el Verbo, que luego llegó a ser Jesucristo, han existido por toda la eternidad. Además, la palabra griega traducida como verbo en Juan 1, del 1 al 2, es logos. Y logos significa comunicación que permite la expresión de ideas. O sea, logos significa palabra. Es decir, el término griego logos, bien conocido por los lectores del tiempo de Juan, significa palabra. Cuando el apóstol escribió estos pasajes,
también era comúnmente sabido que este concepto pertenecía a la terminología filosófica y teológica antigua. De hecho, Filón, un judío helénico de Alejandría que vivió en el tiempo de Cristo, escribió bastante al respecto. Sin embargo, Juan utilizó la palabra logos de una manera particular para referirse a un segundo ser que posee la naturaleza de Dios. Otra importante fuente es que importantes enciclopedias definen logos como palabra, pensamientos, razón, hablar, declaración, lógica, revelación, creencia, expresión de ideas. Y dado que ninguna de estas definiciones hace referencia a un individuo, algunos han llegado a pensar que el verbo no era más que los pensamientos o anunciados de Dios, los cuales luego se encarnaron en Jesucristo. Sin embargo, la Biblia nos dice explícitamente que el verbo estaba con Dios desde el principio. Además, en Juan 1:4 leemos que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esto demuestra que claramente el verbo es mucho más que solo pensamientos o enunciados. No sabemos explicarlo, pero el verbo tenía vida. En síntesis, Juan utiliza una palabra conocida, logos, en los primeros versículos de su evangelio para referirse a un ser que ha existido con el Padre desde el principio, antes de la creación del mundo. Por otro lado, la Biblia también nos dice que Jesucristo habla en representación del Padre. Él expresa su manera de ser y pensar a través del poder del Espíritu Santo. Juan 3:4, Hebreo 1 al 2. Así como la Biblia es la palabra de Dios escrita, Cristo es la palabra de Dios personificada, un ser independiente enviado para predicar la palabra del Padre. Entonces, los primeros versículos del libro de Juan tratan tres temas muy importantes en relación a Jesucristo: su existencia, su relación con el Padre y su identidad. Y aunque algunos no lo quieren aceptar, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios es. Dios te me bendiga más.